Ya. Bueno, buenas noches, Magíster. Nuestro grupo se llama Los Inconfundibles. Vamos a hablar sobre el tema de los derechos humanos y el buen vivir. Somos del octavo A y los integrantes del grupo son Mauro Rango, Naomi Flor, Ronnie Ortega, Martín Jiménez y mi persona Gloria Tene. Bueno, vamos a empezar definiendo por qué son los derechos humanos. Según Hernández, nos indica que son condiciones de dignidad que necesitamos los seres humanos para nuestro bienestar, satisfactores de las necesidades más básicas, es decir, como su palabra bien dice, vivir en dignidad, en condiciones buenas, y que estos derechos lo tienen todas las personas desde el momento que nacen. Y aquí tenemos otra definición de acuerdo con la UNICEF, que nos dice que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen nuevamente. Menciona aquí la dignidad de todos los seres humanos. Como ya les dije, son derechos que todas las personas tenemos. Sin embargo, en la actualidad se conoce también que no, que no se cumplen la mayoría de los derechos en algunas partes del mundo. Bueno, ahora vamos a mencionar cuáles son los derechos humanos. Entre ellos tenemos 30 derechos humanos. Ok, vamos a mencionarlos. Tenemos el derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta que no importa de dónde vengamos, si somos indígenas, si somos cholos, si somos afros, mestizos, eso no importa, porque todos tenemos los mismos derechos. De igual manera que también tenemos responsabilidades que debemos de cumplir. Eh, Siguiendo con los derechos humanos, nos dice que hay la igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia. También existe la libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto. De igual manera hay que mencionar que no importa de qué religión seamos, ¿no? Que todos tenemos los mismos derechos. Derecho de acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de la legalidad, seguridad jurídica en materia de detención, seguridad jurídica para los procesos en materia penal. También tenemos los derechos de la víctima u ofendido, seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas, seguridad jurídica en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derecho de acceso a la información, derechos a la protección de datos personales, derecho de petición, derecho a la ciudadanía y también tenemos el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua y saneamiento, derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano, de igual manera, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derechos de acceso a la cultura, derechos a la cultura física y al deporte, derecho al trabajo, derecho en el trabajo. Siguiendo con nuestros derechos, tenemos también el derecho a la seguridad social, el derecho de las niñas, niños y adolescentes, derecho de las personas con discapacidad, derecho de las personas adultas mayores, derecho de las personas migrantes, derecho a la reparación integral del daño, derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos, derecho a a la verdad y el derecho a la reinserción social. Y bueno, para seguir con para qué sirven los derechos humanos, terminaríamos diciendo que los derechos humanos en sí
son muy importantes para cada ser humano, no importa dónde estemos, a dónde vayamos, estos derechos los tenemos por el simple hecho de ser humanos. Pero también hay que recalcar que no todos los derechos se cumplen en algunas partes del mundo. Como un claro ejemplo sería Corea del Norte, que como muy bien sabemos, ese país es muy regido en sí a sus leyes del presidente, ¿no? Bueno, a continuación mi compañero. Cambia, por favor. Listo. Vamos a continuar con la exposición y les explicaremos sobre los derechos humanos. Aquí nos menciona que los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Bueno, cuando hablamos de tener una vida digna, nos referimos a que todas las personas puedan acceder a todos los servicios sin ninguna dificultad, ser aceptados tal y como son, ya sea con sus cualidades, sus creencias. Y lo importante de esto es que se lo realiza para vivir en una comunidad tranquila. Cámbiale, por favor. Bueno, aquí nos menciona que son un medio importante de protección para todos nosotros, especialmente para aquellos que pueden enfrentar abuso, negligencia y aislamiento. Como lo mencionamos antes, los derechos en sí son para todo tipo de personas, para cualquiera. Pero en casos en cuando hay personas que enfrentan distintos problemas, como por ejemplo el abuso, la discriminación, el aislamiento, en estos casos, pues eh, es algo incoherente que nosotros ignoremos este tipo de personas. De hecho, con la ignorancia lo que generamos es que ellos pierdan incluso como sus creencias a sus derechos. Es como que duden si tienen derecho o no, ya sea por el entorno en que se encuentran, pues eso es un problema para la sociedad. Por lo tanto, este tipo de personas nosotros incluso debemos respetar más sus derechos, ya sea por la situación en la que se encuentran. Cámbiale, por favor. Ya. ¿Qué es el buen vivir? Aquí nos mencionan que el buen vivir es un principio constitucional basado en el Sumat Kawsai, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social. Bueno, no nos referimos a esto como vivir en una comunidad tranquila, o sea, que está relacionada con lo social, lo natural, derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho de cuidar la naturaleza. A eso se refiere esto, o sea, es como que abarca todas las necesidades de los seres humanos. Cámbiale, por favor. Listo. Aquí tenemos lo que es, que son los derechos de buen vivir. Retrocede, por favor. Exacto. Derechos de buen vivir. ¿Qué es un derecho? Bueno, antes que nada debemos saber lo que es la definición o a qué se refiere un derecho, ¿no? Pues aquí nos menciona que es un sistema de normas o principios que van orientados hacia la justicia y el orden. Su objetivo es controlar la conducta entre la humanidad dentro de de la sociedad. Caso contrario, si no se regula esta conducta, pues puede existir distintos problemas, como por ejemplo perder la libertad del individuo al no respetar los derechos de otras personas. Ya, basándonos ya en esta definición, podemos decir que los derechos de buen vivir son normas necesarias y u obligatorias que merecen todas las personas para vivir en condiciones adecuadas. Cuando nos referimos a condiciones adecuadas, quiere decir que vivir con lo necesario, no mucho ni tampoco menos. Eh, Vivir con normalidad, con los recursos necesarios, ya sea para el trabajo, para el estudio, para la vivienda, para la comida. Cámbiale, por favor. Listo. Aquí tenemos los derechos de buen vivir más importantes. Como les mencioné antes, son derechos
súper necesarios, o sea, que deben estar siempre, siempre en la humanidad. En este primero tenemos lo que es el agua y la alimentación, que son dos componentes muy importantes para la humanidad. De hecho, sin estos dos derechos, la verdad, no existiera, o sea, las personas eh, por decirlo así, fallecen instantáneamente, o sea, por lo que no tienen agua y alimentación. Hay casos en donde eh, personas no pueden, o sea, no pueden tener este derecho por las condiciones que se encuentran. Por ejemplo, en nuestra ciudad, las personas indigentes, por la situación en la que se encuentran, hay momentos en que comen, hay momentos en los que se hidratan, pero no son con la alimentación adecuada. Incluso a veces lo hacen con los desperdicios de otras personas o basándonos un poco más global, puede ser un país como el África, que lastimosamente es un país que hay regiones, por decirlo así, que están en extrema pobreza. Y estos son donde no tienen, o sea, no tienen agua, no tienen alimentación, viven en unas condiciones muy malas, la verdad. El siguiente derecho es el ambiente sano. Cuando hablamos de un ambiente sano nos referimos a nuestro entorno. Puede ser el entorno del lugar que nos encontremos estudiando, las aulas de clase, si no tenemos el espacio adecuado, los materiales adecuados, nosotros no podemos desenvolvernos con normalidad. O incluso la naturaleza, por ejemplo. A veces lo que es la tala de árboles, eh, eso afecta lo que es a la naturaleza, ¿no? Comunicación e información. Todas las personas tienen derecho de expresar sus opiniones, sus ideas y más aún ser escuchadas. Hay casos en donde personas que habitan no les llega la información, no saben lo que sucede a su entorno. Por lo tanto, se está haciendo lo posible para contactar con este tipo de personas, ¿no? Como otro derecho tenemos lo que es la cultura y ciencia. La cultura quiere decir a las tradiciones que tiene cada persona, cada región, cada individuo, ¿no? Debe ser respetada, ya sea sus creencias, su religión, su forma de pensar. Incluso la cultura debe permanecer, nunca se debe perder. Tenemos como otro derecho lo que es la educación y la vivienda. La educación, bueno, desde hace tiempos, por decirlo así, siempre ha estado presente. Y últimamente se está aplicando más este derecho hacia todas las personas, sin importar la edad, sin importar sus cualidades, ¿no? Incluso hay personas de la tercera edad que últimamente están culminando sus estudios, por decirlo así, ya sea el colegio, la escuela o la universidad, ¿no? Las viviendas igualmente es un derecho muy importante. No hay que conformarse con tener una casa hecha de tablas o de cañas, ¿no? Sino que tener una vivienda en condiciones con los materiales adecuados. Al menos en este tiempo, los cambios climáticos impactan demasiado, ¿no? Y pues tener una vivienda con una estructura buena, por decirlo así, pues es mucho mejor, ¿no? Para enfrentar este tipo de inconvenientes que suceden en el medio ambiente. Y finalmente tenemos lo que es salud, trabajo y seguro social. Ya saben que la salud, pues, con salud las personas pueden realizar cualquier cosa, pueden incluso ir a trabajar. Y con el trabajo lo que pueden generar es ingresos que permiten pagar lo que es el agua, la alimentación, la vivienda, los estudios, o sea, el trabajo es un derecho muy importante porque el agua, la alimentación, o sea, son componentes que dependen del trabajo. Y finalmente tenemos el seguro social. Seguro social quiere decir la protección del individuo, ya sea si se encuentra dentro de un trabajo, si se encuentra en un espacio público, siempre debe existir la protección. Nadie sabe lo que puede pasar, pero mientras podemos encontrar una solución ante cualquier problema, pues es mucho mejor. Cámbialo, por favor. Aquí hemos culminado la presentación sobre los derechos humanos y del buen vivir. Aquí tenemos las referencias bibliográficas y eso ha sido todo por parte del grupo. Muchas gracias. Bueno, para combinar, sería muy importante mencionar también de que estos derechos humanos nosotros ya los adquirimos desde que nacemos.
desde que existimos y que todos debemos ser conciencia de que debemos conocer nuestros derechos y también como tenemos derechos, también tenemos obligaciones como seres humanos. Y bueno, también agradecerles por la atención prestada y nada, gracias.